Decidió extender el programa Ingreso Solidario hasta diciembre, que se significa girarle mensualmente 160.000 pesos a más de 3 millones de colombianos. Doctor Rodríguez, director de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, de Planeación Nacional, buenos días. Buenos días, Néstor. Doctor Rodríguez, ¿cómo va a funcionar esta ayuda, los 160.000 pesos para estas familias? Básicamente, los 3 millones de hogares que se vieron beneficiados en el programa Ingreso Solidario, de los cuales 2.512.000 ya han recibido al menos un giro, recibirán no solo los 3 giros que estaban autorizados y que habíamos anunciado, que eran referentes a los meses abril, mayo y junio, sino que también tendrán 6 giros adicionales: julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Básicamente lo que queremos es garantizarle a esos 3 millones de hogares, cerca de 10 millones de colombianos que antes nunca habían recibido una transferencia del Estado, tengan un recurso mínimo, un recurso para poder estar tranquilo de sus gastos más básicos. Sí, doctor Rodríguez, estas personas que van a recibir este dinero de ingreso solidario, ¿qué características tienen? ¿De qué programa asistencial antes se han beneficiado o antes de la pandemia del coronavirus? ¿En qué estaban ellos? Tienen 3 características, Néstor. La primera es, no estaban en programas sociales, es decir, no hacen parte de los cerca de 4 millones de hogares que están en Familias en Acción, en Jóvenes en Acción, en Colombia Mayor o en Devolución del IVA. Son hogares que no están en esos programas. La segunda característica que tienen son en su mayoría hogares que viven de una actividad altamente informal. Esos hogares, cuando uno los caracteriza, lo que encuentra es que el promedio de ocupaciones informales es mayor a la del promedio del resto de la economía. Entonces son hogares que viven en gran parte de ese tipo de actividades o de sectores que están encadenados a algún tipo de actividad informal. Y la tercera característica que tienen es el 64% de los hogares que han recibido transferencias se le hemos enviado a la mujer del hogar. Es decir, muchos de esos hogares que viven con la informalidad, muchos de esos hogares que viven efectivamente de ingresos que son diferentes a programas sociales, es decir, que no son beneficiarios de programas sociales, tienen como jefe o cabeza de hogar a una mujer. Sí. Esa es una característica que descubrimos después de empezamos los giros. Doctor Rodríguez, si hoy todavía hay personas que no están accediendo a ingreso solidario, que seguramente ustedes tienen más o menos identificadas, ¿qué deben hacer para empezar a recibir esos 160.000 pesos a partir de julio? ¿Cómo es el procedimiento? El programa Ingreso Solidario parte de una focalización, es decir, cerca de 4 millones de hogares están ya en programas sociales como los que mencioné. Los siguientes 3 millones de hogares, o sea, cerca de 10 millones de colombianos que estaban como en vulnerabilidad o estaban ligeramente por encima de la línea de pobreza y por lo tanto no tenían transferencia del Estado, son los que están en este momento en ingreso solidario. Es posible que cuando lleguemos a los 3 millones de hogares, hoy llevamos 2.512.000 giros a hogares, efectivamente puede que todavía tengamos algunos hogares que necesitan. En ese momento lo evaluaremos, pero básicamente no hay una inscripción, los hogares no tienen que inscribirse, pueden verificar su inscripción en la página web de ingresosolidario.dnp.gov.co, pero es un programa que parte de una focalización y no de una inscripción. Doctor Rodríguez, usted toca un tema importante y es que las personas deben como buscarse, ¿no?, para saber si aplican a este giro solidario, pero creo y tengo entendido que el gobierno ha tenido problemas para encontrar a miles de personas que aplican para recibir este beneficio, pero no saben dónde encontrarlas porque no están en las bases de datos. ¿Qué se está haciendo al respecto? Y si no las encuentran en 2, 3 meses, ¿ustedes de todas formas les guardan la plata? Vamos a encontrarlos, esa es la tarea que nos puso el presidente y hemos hecho de todo para encontrarlos. Colombia le tomó 20 años llegar a 2.6 millones de hogares con Familias en Acción, desde que se creó en 1999, los primeros giros se hicieron en el 2001 y luego creció muchísimo entre el 2003 y el 2011. Efectivamente, eso es una operación muy difícil, por eso a Colombia le tomó 2 décadas llegar a 2.600.000 hogares de Familias en Acción. Nosotros en 2 meses llegamos a 2.5 millones con ingresos solidarios, de hogares que no estaban en la base de datos anterior. Y ha sido una tarea titánica, no solo del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio de Hacienda, de Banca de Oportunidades, del sector privado, ha ayudado muchísimo, los 9 operadores móviles, los 21 instituciones financieras
que nos están ayudando en el programa, y hemos hecho de todo. Hemos ido de manera presencial, hemos hecho lo que hemos llamado la toma de municipio en 178 municipios, donde hemos tenido que ir con las alcaldías casa por casa a llevarle el recurso. Hemos podido bancarizar con cuentas digitales a través de teléfonos celulares a cerca de 1 millón de hogares. Esta semana lo resaltaba Standard & Poor's, que hemos tenido una inclusión financiera en medio de la pandemia de números inimaginables para Colombia, pero efectivamente todavía seguimos trabajando, pero vamos a llegar. Y los recursos, puntualmente usted nos pregunta, guardamos los recursos hasta el día que llegaremos hasta ahí, a los 3 millones, ahí estarán guardados los recursos de ese hogar que salió beneficiario. O sea, faltan todavía 500.000 personas. 488.000 exactamente. Bueno, redondeé. Doctor Rodríguez, si alguien que lo está escuchando a usted en este momento dice, yo reúno las características, si alguien cree tener derecho, pero no aparece en el programa de ingreso solidario, ¿aún puede inscribirse? No hay inscripciones, y invitamos a esas personas a que también actualicen su información en el CISBEN, que está la página del CISBEN. Nosotros estamos haciendo seguimiento, y si por alguna razón, yo creo que si uno suma los números de los programas sociales, más el que existían, más el de ingreso solidario, uno está hablando de más o menos 7 millones de hogares, 8 millones de hogares. Si uno multiplica por el 3.7 de número de hogares, de número de personas por hogar que hay en Colombia en promedio, estamos hablando que le estamos llegando a cerca de la mitad de los colombianos con algún tipo de transferencia. Es posible que existan todavía algunos hogares adicionales, pero yo creo que sí son menor en proporción los que faltan que los que ya están en esos programas. Sí, doctor Rodríguez, hablando sobre esas zonas apartadas de Colombia, personas que tal vez ni siquiera tienen un teléfono celular de los de más baja gama y no tienen ni idea de los programas de ayuda del gobierno nacional, es decir, gente muy humilde. ¿Hay alguna posibilidad de que los alcaldes trabajen de la mano con ustedes? Seguramente lo han venido haciendo, pero para que ellos vayan a identificarlos y no sea necesario pues esperar mucho más tiempo para que les llegue el subsidio. Es posible, no, lo están haciendo y lo estamos haciendo desde que arrancó la pandemia. El trabajo coordinado con las alcaldías ha sido impresionante en este tema. Lo hemos hecho con alcaldías grandes, como el caso de Medellín, como el caso de Bogotá, como el caso de Cali, pero también lo hemos hecho con alcaldías muy pequeñas. Hoy hay alcaldías que tienen incluso el listado de ingresos solidarios de su municipio colgado en la página web del número de cédula por número de cédula para que se puedan acercar, y nos han ayudado. De hecho, habría sido imposible, solo el gobierno nacional habría sido imposible llegar en tan poco tiempo, porque 2 meses es muy duro en una pandemia. 2 meses se sienten muy largos, pero también es muy poco tiempo para implementar un programa de estas magnitudes, sobre todo en un país que tiene tantos problemas de conectividad. Ustedes lo conocen, Colombia tiene todavía mucho rezago en conectividad de internet, Colombia tiene rezagos en conectividad incluso vial. Hay lugares remotos, supremamente alejados de las cabeceras, en zonas rurales absolutamente dispersas, y hemos podido llegar precisamente porque lo hemos hecho de la mano de las alcaldías. Doctor Rodríguez, le leo un mensaje de muchos que estoy recibiendo, un señor que se llama Fabio Andrés. Dice, pregunta él, ¿dónde está esa ayuda? Llevo 3 meses sin trabajo, pago arriendo, tengo 2 hijos menores y no hay ayuda. ¿Cómo se hace? Pues es posible que Fabio haga parte de los hogares que todavía no han sido incluidos, o haga parte de esos 488.000 hogares que todavía no les ha llegado el giro. Es posible que Fabio sea uno de los hogares que ha cambiado el número de teléfono, o que recientemente ha cambiado su lugar de residencia, o que nunca ha tenido una cuenta bancaria y por lo tanto... Pero con la descripción de que él tenía trabajo, lo perdió y necesita la ayuda, ¿con eso es suficiente para ingreso solidario? Es posible que esté ya en la base de datos y que el señor Fabio todavía no lo sepa. Yo lo invito a que revise la página web y en caso tal, pues se comunique con nosotros. En la página web están números de teléfono, están correos electrónicos, ahí por supuesto incluso por teléfono usual, por el teléfono usual del DNP también podemos mirar el caso puntual y revisar cuál es la condición del señor Fabio.
Doctor Rodríguez, a mí me dicen que dentro de todos estos programas que se han diseñado en medio de la emergencia, el gobierno, el presidente Duque, pues está muy satisfecho, muy contento con los resultados de particularmente de este programa del Giro Solidario. Esta podría ser una respuesta a la petición que tienen muchos de que Colombia llegue a una renta básica para los más desfavorecidos. Este Giro Solidario podría llegar para quedarse y luego convertirse en una renta básica. La discusión de la renta básica es muy amplia. Académicamente, le pongo un ejemplo. Yo personalmente creo que no estaría de acuerdo con una renta básica universal en Colombia. O sea, yo no me imagino una renta básica donde usted, Néstor, los congresistas y yo recibamos un giro mensual. Si nosotros tenemos un trabajo, ¿por qué tenemos que recibir una renta básica? Sí, yo eso no lo comparto. En un país con tantos problemas, con tantas personas como el señor Fabio, que tiene necesidad, ¿cómo se va a gastar una transferencia en 1 millón, 3 millones de personas que tienen un trabajo, que tienen una casa, que tienen ahorros, que tienen activos, que incluso tienen para pagar impuestos? A mí me parecería un exabrupto desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de equidad y justicia. Sí, yo no creo que ustedes en la mesa, yo o el congresista, necesitemos una transferencia. Esa es la primera cosa. Entonces yo no estoy de acuerdo con una universal. Segundo, yo creo que sí es necesario tener una discusión alrededor de ampliar los programas sociales. Ingreso Solidario lo que hace es eso, está multiplicando por 2 el número de hogares a los que les llega una transferencia en efectivo para algo mínimo. Entonces, yo creo que sí es la cuota inicial bien grande de una ampliación de una renta a los hogares más desfavorecidos. Hoy se lo decía, le hacía las sumas ahorita, los 4 millones de hogares a los que ya llegaban los programas desde hace 20 años, que están intentando los programas, más los 3 millones de ingresos solidarios, estamos hablando de cerca de la mitad de la población en Colombia. Yo creo que vale la pena revisar cuál es el número de hogares que después de llegar a los 3 millones, todavía puede que tengamos algunos hogares que necesitan una transferencia y que puede que en el mediano plazo, como sociedad, tengamos un acuerdo de efectivamente tener un programa de transferencia en efectivo mínima. Yo creo que es un debate loable. El de universalizar esa renta, yo insisto, me parece, en un país con pobreza de 27% antes de la pandemia, con los problemas de informalidad que tiene, con los problemas de heterogeneidad regional, que no es lo mismo hablar de Bogotá que hablar de cualquier otra zona del país, me parece un exabrupto girarle a los 50 millones de colombianos, porque varios de ellos, no muchos ni todos, pero varios de ellos no necesitan una renta básica. A propósito de eso, doctor Rodríguez, Iván Marulanda, que es senador de Los Verdes, está diciendo que este ingreso solidario que usted está explicando aquí en Blue es limosnero y humillante, y hace unas cuentas diciendo que 160.000 por hogar equivalen a 48.500 pesos por persona. ¿Es cierto? Yo no comparto la afirmación. Yo creo que el Estado colombiano ha ido avanzando durante 20 años para llegarle a los hogares con transferencias. Ha sido reconocido internacionalmente por hacerlo. Por ejemplo, Familias en Acción en promedio gira 145.000 pesos a un hogar en promedio, y ha sido reconocido internacionalmente por su impacto en pobreza. Yo la verdad dudo que alguien que necesita tanto en una situación de pandemia le lleguen cerca de 1,5 millones en pandemia, que es lo que va a llegar con ingreso solidario, y que la persona que lo reciba diga, no, eso es una limosna. No es una limosna, es el funcionamiento del Estado. Eso se paga con los impuestos que pagamos todos, y el gobierno nacional lo que está haciendo el esfuerzo es de dejar de gastar en otras cosas que son menos importantes, por ejemplo los gastos de funcionamiento, y eso lo estamos haciendo desde que llegamos al gobierno, para poder gastar en cosas que creemos que son más importantes, como es darle a los hogares que más lo necesitan en plena pandemia. Si el monto debiera ser más alto a más hogares, yo no sé si, por ejemplo, él está de acuerdo con la renta básica universal y también que él reciba una transferencia, pues de pronto él está de acuerdo con eso, pues yo no lo comparto, pero el ingreso solidario está multiplicando por 2 el número de hogares, está llegándole en cuestión de días a hogares que estaban con 0 ingresos, y yo creo que eso no se puede entender como una limosna desde ningún punto de vista, al contrario, es un esfuerzo muy grande que hacen todos los colombianos a través de sus impuestos, y que el gobierno está haciendo la tarea de hacerlo rápido. Pero limosna o no, limosnero o no, lo cierto es que este ingreso solidario es apenas una quinta parte de un salario mínimo.
¿no? O sería una sexta parte si incluso usted le suma el auxilio del transporte a un salario mínimo. ¿No cree que de todas maneras, aunque es una ayuda vital y muy importante para 3 millones de familias, se queda muy corta teniendo en cuenta no solamente pues las necesidades, sino que esto va para muy largo, por lo menos para unos 2 años, hasta que se inventen la bendita vacuna para el virus? Inicialmente está haciendo una transferencia que alcanza para las necesidades mínimas de un hogar. Tener un salario mínimo para los 50 millones de colombianos, yo no creo que sea numéricamente factible. Pues se lo pongo de esta manera. En el mercado laboral, cerca de 44 millones de colombianos tienen un ingreso informal que en gran proporción es por debajo del salario mínimo. O sea, eso es una realidad de la economía colombiana. Yo creo que el debate acerca del monto puede ser diferente. Por ejemplo, alinearlo, no es lo mismo un hogar que esté en Bogotá, otro que esté en una zona rural dispersa. Los 160.000 pesos no suman igual. Probablemente los 160.000 pesos en una zona rural dispersa permiten que ese hogar salga de pobreza, mientras que en una ciudad más costosa puede que esos 160.000 pesos no permita que salga de pobreza. Pero yo creo que estamos dando dos debates diferentes. Uno es, los colombianos necesitaban, lo necesitan y lo están recibiendo. Ya, no es filosófico, no es que no, que le vamos a dar en el 2030 5 salarios mínimos a los 50 millones de colombianos. No, ese debate filosófico que de pronto el que estaban planteando es diferente. Nosotros estamos hablando de realidades aquí. Lo que se hace ya, 2.512.000 hogares han recibido 480.000 pesos en un momento en el que los necesitaba, y todavía recibirán el resto del semestre, el segundo semestre de este año, cerca de 1 millón de pesos adicional. Yo creo que es un monto que para cubrir necesidades mínimas es importante, es relevante, y bueno, los debates un poco más extensos y amplios y algunos bastante utópicos, como el caso de, no sé, darle a 50 millones de colombianos, incluidos los congresistas, un salario mínimo solo por ser colombianos. Eso es un debate pues que es diferente. Sí. Doctor Rodríguez, una última pregunta. En Bogotá nos han dicho que hay 35.000 personas que no han reclamado el ingreso solidario. Quería preguntarle, en todo el país, ¿cuántas no han reclamado y a qué se debe? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que estas personas no lo hayan reclamado? En algunas ocasiones hay un reto de verificación de identidad. Es el principal problema operativo que tenemos para hacer reclamos. ¿Qué pasa? Que es posible que en la base de datos, que después de cruzar todas las bases de datos del Estado, encontremos el número de cédula de una persona con el número de teléfono antiguo que tenía, y el mensaje le llegó a un teléfono a otra persona. O sea, que haya asuntos de ese tipo que dificultan la verificación de identidad. Y por supuesto todas las entidades, Banco Agrario, Banco Caja Social, Móvil, Daviplata, tiene que hacer verificaciones de entidades. Entonces eso normalmente tiene unos asuntos operativos que nos toma algunos días verificar y cosas por el estilo. Hemos ido avanzando mucho en eso, hemos ido perfeccionando el sector privado, los 21 entidades financieras y los 9 operadores nos han ayudado mucho a avanzar en esa verificación, creando aplicaciones específicas, operaciones específicas de validación de identidad, y el trabajo con las alcaldías es fundamental porque ellos pues están allá. Nosotros en pandemia pues por supuesto no nos podemos mover tanto como quisiéramos y necesitemos, y las alcaldías nos han estado ayudando muchísimo en eso. Nosotros en Bogotá, solo para ponerlo, en Bogotá vamos a llegar a cerca de 400.000 hogares con ingresos solidarios, y 35.000 estamos hablando de un poco menos del 10% de todos los beneficiarios. Casi el 9%. Doctor Rodríguez, le hago unas preguntas chiquitas aquí para intentar ayudarle a algunos oyentes. Mauricio Tobar dice, por favor, una pregunta. Llegan mensajes a los teléfonos celulares diciendo su ingreso solidario ya está disponible, pero al verificar no aparece nada. Debe verificar la página web. En la página web va a decir cuál es el operador al que está asignado. Es decir, él dice, verifico y no hay nada, seguramente que está verificando en alguna aplicación asociada a una cuenta digital, por ejemplo, Móvil, Daviplata, Nequi, Ahorra la Mano, y si nosotros lo asignamos a uno específico y él baja a otra, pues no lo va a encontrar. Entonces, es muy importante que se dirija a la página web, y cualquier cosa
se comunique con el Departamento Nacional de Planeación a hacer, digamos, algún tipo de transferencia o cambio de operador. Ok, la respuesta es llame a Planeación Nacional. Y escribe John Lobatón, dice, yo estoy inscrito en Ingreso Solidario y nunca me ha llegado plata. Llamo y me dicen que no hay plata, que cuando haya, me avisan. ¿Esto es cierto? No sé a dónde está llamando John, es probable que él haga parte de los 488,000 hogares que aún no han recibido la transferencia. ¿Por qué? Porque puede que no tengamos el número de teléfono actualizado de John, que no tengamos el lugar de residencia actualizado de John, que no tengamos todavía la verificación de su identidad, y hasta que no tengamos la verificación de su identidad completamente para poder cuidar los recursos, no podemos hacer una transferencia. Entonces, sabemos que es un momento muy difícil y que no sería injusto pedir paciencia, pero sí pedimos un poco de entendimiento en que estamos trabajando para llegar a esos 488,000 que no han recibido una transferencia y que ya salieron beneficiarios de Ingreso Solidario. Sí. Doctor Rodríguez, y un último mensaje de un oyente, este es un oyente acucioso, que me dice que usted está de cumpleaños hoy. Sí, muchas gracias. ¿Cuántos años está cumpliendo? 33 años. Qué barbaridad, usted como es de chiquito, ¿no? 33 años, bueno. No tanto como antes, ya 33 años no se sienten ya 33 tan años. bajitos. Espere que llegue a los 40. Felicitaciones, feliz cumpleaños, doctor Rodríguez. Muchísimas gracias. Desafío.